es el nombre que usted acostumbra a llamar cuando las lágrimas inundan su mirar? ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo lo ataca a usted? No es Pablo ni Juan, ni David y ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No, no es. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. Dios bendiga a mis hermanos en esta tarde, a todos los oyentes, los que son partícipes de este importantísimo equipo, para poder aprender un poco más de la palabra de Dios, que todos estamos aprendiendo en realidad. Esto no es una cuestión de uno enseñar y que otros aprendan, sino también nosotros los que enseñamos estamos aprendiendo junto a ustedes. Así que les deseo muchas bendiciones a todos y que esto sea de una gran bendición. Quiero aclararles que la idea no es atacar a nadie, la idea es simplemente presentar la palabra de Dios como está escrita. La idea no es disputar con nadie ningún título, ni tampoco ninguna doctrina. Una de las cosas que uno tiene que tener siempre en cuenta es que dice la palabra de Dios que no es de interpretación privada. Pero también tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos ayuda a entender la verdad de la palabra del Señor, que nos ilumina. Así que el tema que quiero compartir con ustedes esta tarde es por qué el nombre de Jesús es tan importante o sumamente importante según la Escritura, no según yo, no según este equipo que conforma el estudio, sino según la Escritura. El mismo Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dijo Jesús. En el libro de San Lucas, capítulo 24 y versículo 44, el mismo Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien, mis hermanos, amigos, ahí Jesús mismo está aclarando las razones por las cuales se debe usar su nombre. Él dice en el verso 47 que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso el versículo anterior decía, el 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, pero que también resucitase de los muertos al tercer día.
Era imperioso, era necesario y realmente es todo, porque si hay que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, entonces significa que su nombre es sumamente importante, sumamente valioso. No hay manera de que los pecados sean perdonados si no es en el nombre de Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 2, tenemos en el versículo 36, cuando Pedro hace el discurso, su primer discurso, después de haber sido lleno del Espíritu Santo. En el verso 36 del capítulo 2 dice: Él sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Lo que estamos hablando aquí, la importancia de usar el nombre de Jesús. Cuando el apóstol Pedro les explica a ellos, les predica a ellos la razón de por qué estaban ahí y que era necesario presentar a Jesús, cuando le dice que sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los judíos, los que estaban ahí, que a ese Jesús que habían crucificado, Él había sido hecho Señor y Cristo. Nosotros sabemos que en aquel tiempo decir Señor significaba que era un Señor, no a cualquiera como hoy. Hoy cualquiera es un Señor. Pero en aquel tiempo Señor era a una autoridad a la cual se le debía honra, respeto y gloria. Entonces cuando ellos escucharon, dice que al oír esto se compungieron de corazón. En otras palabras, se les dolió el corazón, se les abrió el corazón. Es como que esta palabra causó una herida en el corazón. Y ellos dicen, bueno, entonces, ¿qué haremos? Y sabemos nosotros que la persona que pregunta qué hacer o qué haremos es porque realmente no sabe qué hacer y no sabe cómo solucionar el problema. En otras palabras, ellos dicen: somos culpables, somos responsables, le sacamos, lo crucificamos, lo matamos, lo culpamos, lo juzgamos, lo condenamos a muerte, pero resulta que era que Jesús había entregado su vida, que Él mismo se había dado. La Biblia dice: a mí nadie, Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo pongo mi vida porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que son ellos los responsables aún de la muerte de Jesús, entonces preguntan cómo ellos pueden arreglar este problema, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Y ahora qué haremos? ¿Somos responsables? ¿Somos culpables de esta sangre inocente? ¿Cómo hacemos? Es cuando Pedro les dijo a ellos que se arrepientan y se bauticen, cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Ahí sale por qué razón debían hacerlo en el nombre de Jesucristo. Dice: para perdón de los pecados. Es ahí donde aparece el nombre de Jesús otra vez importante, para perdón. Yo creo que el ser humano necesitábamos ser perdonados, ser redimidos de nuestros pecados. Y bueno, Él pagó el precio en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados, pero dice que su nombre tuvo que ver aquí, ¿sí? Su nombre tuvo que ver aquí. En el mismo capítulo 2 y verso 21, el mismo Pedro dijo: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice que Dios le hizo Señor
y Cristo. Y el nombre de ese Señor era Jesucristo. Y por lo tanto, al invocar el nombre de Jesucristo, somos salvos. Obviamente, cumpliendo con todos los requisitos que la palabra del Señor dice. Entonces, por eso es importante el nombre de Jesús. Y será necesario que Él muriese y resucitase, pero que también se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado, comenzando en todas las naciones. Fíjese usted que en el mismo capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8, el mismo Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Me seréis testigo. Si yo digo a la gente, me llamo Ricardo y ustedes deben ser testigos míos, estoy diciendo que sean testigos de Ricardo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que está hablando justamente de que debemos ser testigos de su nombre hasta lo último de la tierra. Entonces, fijémonos de vuelta el versículo 39 de Hechos capítulo 2, que dice allí: porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Mucha gente dice que eso era solamente para los judíos, pero acá está diciendo que la promesa no era solamente para los judíos. Está diciendo que la promesa era para vuestros hijos, y ustedes pueden decir, pero los hijos eran judíos. Para todos los que están lejos, y usted puede decir, bueno, pero ellos estaban lejos, también eran judíos. Pero resulta que después remata el versículo diciendo: para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y amigo que está escuchando, si usted se siente llamado por el Señor, para usted también es la promesa esta, de recibir el Espíritu Santo y de que sus pecados sean perdonados invocando su nombre. No estoy agregando nada mío, estoy leyendo la palabra del Señor, simplemente eso. Estoy leyendo versículos, usted puede seguirlos y va a encontrar que lo que estoy diciendo es veraz, es verdadero. Así que pasando a otro versículo también de Hechos capítulo 4 y versículo 9 al 18, dice entonces: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Fíjese, mi hermano, que escucha el problema que a ellos les causaba el nombre de Jesús. Y hoy, lamentablemente, todavía, después de 2000 años, hay mucha gente que habla del nombre de Jesús y parece que le tiemblan los tímpanos. Parece que les arde el corazón como de bronca, enojados, porque rechazan el nombre de Jesús. Pero aquí el mismo apóstol Pedro dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjese que aún habiendo sido reprobado, la palabra reprobado quiere decir rechazado, no aprobado. La palabra aprobado significa aceptado, aprobado, que estuvo bien, que está bien, usted está aprobado. Pero Jesús fue desaprobado, fue rechazado por los mismos israelitas. Por eso dijo en el verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, el que sanó a este enfermo, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y agrega Pedro, y en ninguno otro hay salvación. Hermanos míos, y cuando dice ninguno otro, yo no sé, pero para mí significa en ninguno otro. Si dice que no hay otro que pueda salvarnos, es que no hay otro. Y no estoy agregando una doctrina mía, estoy leyendo la palabra de Dios. Y acá está diciendo específicamente, o de pronto estoy leyendo mal, pero si usted lee el capítulo 4, versículo 12, aquí dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. No sé, mi hermano, qué podemos hacer con toda humildad, sacar estas hojas de la Biblia, cortar las hojas que he leído, los versículos que estoy leyendo, de San Lucas 24, 44 al 47, de Hechos 1, 8, de Hechos capítulo 2, 36 al 39. Ahora estoy leyendo Hechos capítulo 4, el versículo 9 al versículo 18. Y fíjese que a ellos les enfureció tanto, les enojó tanto, les provocó tanta ira esta situación a ellos que dice entonces viendo el verso 13 del capítulo 4, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, que no eran teólogos, que no eran gente capacitada en literaturas, dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense cómo se dieron cuenta que por lo que ellos hablaban y por lo que ellos predicaban y como ellos enseñaban, habían estado con Jesús. Y mi hermano, yo creo que cada uno que ha tenido un encuentro con Jesús, que ha vivido su vida pegada a Jesús, vivido una vida en contacto, en relación con Jesús, no tiene otra manera de hablar que sino de esta manera de hablar, del nombre de Jesús. Y viendo, dice, al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque ahí estaban las evidencias. Un hombre de 40 años, inválido, con sus tobillos encogidos, de golpe se para, camina y salta y es sanado, y todo el pueblo se maravillaba diciendo, pero ¿no es este el que estaba pidiendo limosnas 40 años en la puerta del templo de la Hermosa? Entonces ellos se pusieron tan mal que no podían entender y ahora dijeron, no, estamos en peligro, esta gente nos está colocando el nombre de Jesús por todos lados y algo vamos a tener que hacer. Entonces dice,
Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no les podemos negar. Y ese era uno de los problemas que yo tenía, justamente, que no podían negar la obra que el Señor había hecho. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dice: amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hermanos míos, hay mucha gente, como dije hoy, que les molesta, que les causa no sé qué cosa cuando escuchan decir Jesús. No. De hecho, al que predica el nombre de Jesús no los quiere ni ver. Dice que uno es Jesús solo, que ese nombre les causa un poco no sé de qué. Yo quiero decirle que nosotros bautizamos en el nombre de Jesús porque la Biblia dice que nosotros enseñamos el arrepentimiento, el perdón de pecado en el nombre de Jesús, porque lo estoy leyendo en la Biblia. Pero eso no significa que yo no crea en el Espíritu Santo. Él fue Padre en la creación, Él fue Hijo en la redención, Espíritu Santo en la regeneración. Por ende, si yo no creería en el Espíritu Santo, no lo hubiese recibido. Pero le puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, sí, lo he recibido y hablo en lenguas, y cuando estoy en contacto y en comunión con Dios puedo hablar en nuevas lenguas cuando el Espíritu Santo trata conmigo. Entonces, y claro que creo, si no, ¿quién va a crear las cosas si no hubiese un creador, un padre? Entonces hay una confusión cuando a uno nos tratan de Jesús solo, porque en otras palabras, sin ánimo de burlarme de nadie, yo encuentro que en la Biblia hay un solo Jesús, no hay dos ni tres. Y bueno, creemos, claro que creemos la manifestación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabiendo que uno es un hombre. Ahora, fíjese cómo le causaba problema a esta gente saber de quién era el que había hecho la sanidad y los prodigios y los milagros, que ellos se ponían furiosos y no querían saber nada con este nombre, y empezaron a tener problemas los discípulos, los apóstoles, por hablar en el nombre de Jesús. ¿Y acaso nosotros que predicamos el nombre de Jesús no nos hacen problema? ¿Acaso no les molesta? ¿Acaso no están pendientes, como asustados, que cuidado con estos? Estamos leyendo la Biblia juntos, ¿sí? Mirando en Hechos capítulo 5 y versículo 22 en adelante, dice la palabra del Señor: pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y de los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero.
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjese otra vez que la palabra del Señor nos está diciendo aquí que el problema de hablar y predicar en el nombre de Jesús siempre les causó problema a los sacerdotes, a los alguaciles, a los jefes de la guardia. Eran religiosos, obviamente sacerdotes, eran gente que conocían. Hoy pasa lo mismo, hay mucha gente de mucho entendimiento, teólogos, pastores, obispos, apóstoles, pero cuando usted entra a hablar y colocar el nombre de Jesús en alto, parece que algunos se asustan. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Vuelvo a reiterar, no tengo ánimo de pelear con nadie, discutir con nadie, ni exponer a nadie. Solamente quiero exponer el nombre de Jesús como la Biblia nos dice. Nunca debemos olvidar las profecías que habían acerca de este nombre. La Biblia dice allí en San Mateo 1:21 que venía Jesús, que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y en San Mateo 1:23 dice que llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. Pero acá está diciendo que los alguaciles, que los sacerdotes, que los jefes de la guardia estaban muy enojados y le dijeron: a ustedes ya le hemos prohibido hablar en este nombre. A ustedes ya le hemos dicho que no mencionen este nombre. Han llenado a Jerusalén de este nombre. Hay personas que dicen que eso fue para ese tiempo, que ese hablar del nombre de Jesús fue solamente para esa época y no para esta época. Pero no hay que perder de vista Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra el mensaje debía correr, porque para vosotros la promesa le dijo a ellos en el momento, para vuestros hijos, los hijos de ellos en el futuro, para los que estaban lejos y para cuando el Señor vuestro Dios llamare. Nosotros sabemos, y mucha gente lo dice, y hay canciones que lo dicen, que Jesús es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega, el Dios todopoderoso. Entonces, cuando la Biblia misma está exaltando y colocando este nombre, que es sobre todo nombre en alto, nosotros no podemos hacer otra cosa que hablar lo mismo que la palabra del Señor nos está diciendo. Fíjese usted allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 7 y versículo 50, dice: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? El 51 dice: duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo estoy leyendo en la Biblia, el versículo 59.
y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no señores, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Ahora fíjense ustedes que el versículo 54 dice: oyendo estas palabras se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. ¿Acaso porque él dijo solamente que veía a Jesús? ¿Acaso porque él dijo que eran responsables de la muerte de este justo? Y fíjense que después él mismo dice, y a Jesús él vio y vio al Hijo del Hombre y le dijo a Jesús: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero hoy seguimos igual, ¿eh? Han pasado 2000 años y hay gente que no puede oír el nombre de Jesús. Le da terror, se asustan. No entiendo por qué se asustan. Nosotros no creemos en un hombre, pedazo de carne. Esa carne sabemos que fue glorificada, no está más en carne, no está más el Hijo. Es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, nosotros podemos meditar acá en este versículo, volvemos a lo mismo. Los mataban porque predicaban en el nombre de Jesús. Ellos predicaban el arrepentimiento en el nombre de Jesús. Ellos hacían todas las cosas que debían hacer en el nombre de Jesús. En el libro de Colosenses, vamos a pasar un poco más allá, más allá de que tenemos muchísimo versículo, pero muchísimo versículo. Vamos a leer primero en Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué hacemos con esta otra hoja? ¿La arrancamos o creemos? Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Algunos dicen que los apóstoles se equivocaron, pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En Colosenses capítulo 3 y versículo 17, el apóstol Pablo le dijo a los colosenses: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, fijándonos que el apóstol Pablo le habla en todas las cartas a todos, y le está tratando de decir a ellos que tengan cuidado cuando prediquen, cuando hablen, y en qué nombre ellos debían hacerlo. Deberíamos arrancar y tirar todo el Nuevo Testamento, ¿no? Pero la Biblia dice: el que le quita una tilde, el que le saca
un punto, una coma. Dice, el que le agrega a la palabra de Dios, Dios agregará las plagas de Egipto sobre ellos. Y el que le quita a la palabra de Dios, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Entonces, cuando leemos en 1 Corintios, la carta que Pablo también les escribe, capítulo 3 y verso 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y me quiero detener un poquito aquí en el versículo 10, cuando Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Significa, hermanos míos, amigos, que el fundamento está puesto y nadie puede cambiarlo. Dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lamentablemente para muchas personas que rechazan el nombre de Jesús, si rechazan a Jesús, rechazan el fundamento. Si rechazan a Jesús, van a estar edificando sobre la arena, porque el fundamento es Jesucristo y no se puede edificar una doctrina si no se edifica sobre la roca, el cual es Jesús. Jesús mismo enseñó cómo comparará al hombre que edifica sobre la arena, un hombre insensato, un hombre ignorante, porque ¿quién va a edificar sobre la arena? ¿Cuánto puede durar una casa en la arena? Pero sí, la Biblia dice que Jesús era la roca y sobre ella hay que edificar. Por eso le decía en Hechos capítulo 4, verso 11, la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y aquí Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. O sea que no podemos edificar en otro lugar si no es en Jesús. No se puede sacar el fundamento. Lo lamento por muchos, me duele en el corazón, por muchas personas que quisieran arrancar el fundamento y tirarlo, no van a poder. Porque yo, dice Pablo, como perito arquitecto, él era un arquitecto en la palabra, un perito, y de hecho él colocó entonces el fundamento y dice, y otros edifican encima. Y el versículo 12 dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro o plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, todo lo que se pueda edificar, no hay manera que se edifique fuera de Jesucristo. Pablo trazó el plano. El apóstol Pablo fue el arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto cuando dirige una obra? Agarra un terreno pelado, saca las medidas, saca las escuadras, busca una esquina para de ahí arrancar con las escuadras, un vértice, un lugar de comienzo, un punto de arranque, de partida, y luego hace el plano y entra a medir y hacer sus escalas, el dormitorio, el baño, la cocina, el comedor, y tiene que hacer un plano de toda la casa bien hecho y a escuadra. Y ese arquitecto le va a dar a las personas que trabajan y les va a indicar, señores, este es el plano por el cual ustedes deben construir la casa.
Y si los albañiles comienzan a construir fuera del plano, fuera del fundamento marcado, esos albañiles seguros serán despedidos. Seguros serán despedidos o corregidos. Entonces, hermano, esto es lo mismo, el apóstol Pablo nos coloca, como perito arquitecto colocó el fundamento y nosotros debemos edificar encima, y nos está marcando en el 11 que nadie puede poner otro fundamento. Ya está puesto el fundamento. Así que nadie puede poner otro, sino el que está puesto aclara el cual es Jesucristo. Vuelvo a decirlo, lamento por personas que realmente quieren edificar sobre la arena. No sé cuánto tiempo les durará, cuánto tiempo podrá soportar esa edificación. Pero mis hermanos, estamos hablando de la importancia del nombre de Jesús y también resaltando cómo a los sacerdotes, cómo a los escribas, cómo a los alguaciles, cómo a la gente de las autoridades de aquel tiempo les molestaba oír hablar de Jesús. Fíjense lo que le hicieron a Esteban. Lo apedrearon, lo acribillaron, porque no podían ellos resistir el nombre de Jesús en sus oídos. Y reitero, lamentablemente hay muchas personas así hoy en día, que háblele de cualquier cosa, de promesa, de profecías, que las creo, sí las creo. Claro que creo en las profecías y creo en las promesas. Pero usted háblele de todo, háblele de prosperidad, háblele de que le va a ir bien, háblele que van a tener grandes ministerios, háblele que van a ser gente grande, reconocida y van a recorrer el mundo y van a andar por los estadios y van a predicarle a miles y esa gente salta de contento. Pero usted le dice, bautícese en el nombre de Jesucristo, o ojo, piense que el nombre de Jesús perdona pecado, y ya se dé cuenta que le está pegando piedrazo en la cabeza. No quieren aceptar, no quieren oír, como en el tiempo bíblico, hablar del nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre es tan importante como decíamos? Justamente sabemos nosotros que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Podríamos hablar, bueno, muchísimo más sobre este nombre que es sobre todo nombre. Y voy a tratar de dar otro punto más porque realmente es tan importante este nombre, el Salvador. En Isaías, la Biblia dice 9:6, allí, porque un niño no ha nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y realmente, hermanos, ahí es cuando lo ponen alto justamente el nombre de Jesús, porque el que iban a ser justamente iba a ser Jesucristo, el que venía con esa promesa, ¿sí? Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y de su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea que se extenderá, que correrá por el mundo ese imperio, el cual viene a plantar, a colocar
Por eso dice que la viva Virgen daría señal y aquí nacería un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, el Salvador del mundo. En Hebreos capítulo 7 y versículo 22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Solamente me voy a detener en el verso 22 para terminar ya, aunque hay mucho más. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Siempre que hablamos de algo mejor es porque lo anterior no fue lo mejor. Cuando hablamos del Nuevo Testamento estamos diciendo que atrás hay un Viejo Testamento. Y lo que es viejo está a punto de desaparecer. El Nuevo Testamento no es simplemente un libro, el Nuevo Testamento es un nuevo pacto, una nueva alianza. Y Jesús dijo: esta es mi sangre, el nuevo pacto. De esa manera Él nos perdonaría, nos salvaría derramando su sangre. Pero aparece aquí este versículo en Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador. La palabra fiador significa garante. Y un garante no solamente puede ser garante de boca, hablando. El garante que se compromete para ser garante nuestro, fiador nuestro, tiene que colocar su firma. Y la firma significa coloca su nombre. Y al colocar su nombre, no solo coloca su nombre, coloca su herencia. Y tiene que colocar entonces en garantía su herencia, su nombre. Y mucha gente, yo conozco, que llora por los rincones porque han dado su garantía y han puesto su escritura, y hubo gente sinvergüenza que los dejó en la calle. Hubo gente que no ha pagado lo que ha comprado como pidiente, y el garantía tuvo que pagar porque había puesto su nombre, su firma y su herencia, su casa, su escritura. Aquí dice: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es mi garantía, su garantía. Él colocó su nombre y colocó su herencia. Por eso que nos hizo coheredero juntamente con Él. Entonces somos coherederos de la gracia, somos coherederos de la herencia, de la vida eterna, gracias a que Jesús colocó su nombre y salió garante nuestro. Entonces Jesús es garantía de mi salvación y Jesús es garantía de su salvación. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Entonces, si dicen Colosenses, como habíamos leído, que todo lo que hacéis de hecho, de palabra, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Y acá está diciendo que Jesús es mi fiador, mi garante, que Él colocó su nombre, pero no colocó solo su nombre y su herencia en mis manos, que es la vida eterna. Su nombre y su herencia en sus manos, que es su vida eterna. Sino que Él nos dio a nosotros el perdón de nuestros pecados, la salvación.
El mismo Jesús dijo, los que creyeren, ¿sí?, en mi nombre, en el nombre de Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Los que creyeren. Entonces estas señales seguirán, dijo él, a los que creen. Si nosotros creemos en Jesucristo y le seguimos porque Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, entonces Él dijo en el versículo 15 de San Marcos capítulo 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, Jesús mismo está diciendo y dando autoridad, como le dio la autoridad a todos los discípulos, de que en su nombre echarían fuera demonios, que hablarían en nuevas lenguas, que tomarían serpiente en sus manos, que beberían cosa mortífera y no les haría daño. ¿Cuántos se deben acordar del pasaje del apóstol Pablo en los Hechos de los Apóstoles, cuando él lo muerde una serpiente y todos estaban esperando a qué hora se moría? Y para sorpresa de todos ellos, Pablo sacudió la serpiente dentro del fuego y no se murió. Y todos decían, ¿a qué hora cae desplomado este hombre? ¿A qué hora se muere? La serpiente es venenosa y se va a morir. Pero resulta que imposible, porque dice, tomarán en las manos serpiente y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pero en mi nombre. ¿Y cuál es el nombre? El nombre de Jesús. En Isaías capítulo 4 y verso 1 dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Así están hoy las personas, quieren los beneficios del Señor Jesucristo, quieren sacar el oprobio de sus vidas, pero quieren comer su propio pan, su propia doctrina. Quieren hacer y deshacer como se les antoja con la doctrina. Quieren vestirse como se les antoja. Y no hablo de vestimenta exterior, porque muchas veces, lamentablemente, hay muchos que se visten supuestamente como las iglesias dicen, con polleras largas y demás. No tengo nada contra eso, Dios quiera que todos se visten así. Pero la vestimenta no hace al monje, el hábito no hace al monje. Yo puedo usar un hermoso traje, una hermosa corbata y no obedecerle a Jesús. Y Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, aprovechando el día del amigo, si hacéis lo que yo os mando. Pero aquí en Isaías capítulo 4 está diciendo que echarán mano de un hombre 7 mujeres y le dirán que quieren comer su propio pan, su propia doctrina. Se quieren vestir como ellos quieren, hablando de vestiduras espirituales, pero solamente permítenos llevar tu nombre. Y así hay mucha gente que usa el nombre de Jesús para sanar enfermo. Usan el nombre de Jesús para libertar demonios. Usan el nombre de Jesús para dar gracias por las comidas. Usan el nombre de Jesús terminando sus oraciones. Usan el nombre de Jesús para poder libertar gente. Pero usted, cuando le dice, bueno, pues bautícese en el nombre de Jesús, no. No. ¿Qué quieren? Los beneficios del nombre, pero no quieren aceptar el nombre. No quieren recibir el nombre. Quiero dejar aquí, para no cansarles, pero hay mucho más. Hay mucho más.
Me gustaría en la próxima llegar hasta el Apocalipsis con este nombre, que es sobre todo nombre. Dios me les bendiga, que Dios los guarde, que Dios abra su entendimiento. No me hagan caso a mí. Lean los versículos que yo leí, nada más. Y si, bueno, el nombre de Jesús les golpea duro, no sé qué puede pasar. Pero lo que yo les animo es a que podamos aceptar la palabra del Señor como está escrita. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios me les bendiga ricamente.